¿Qué harías si a los 19 años tuvieras una idea capaz de conectar al mundo entero? Mark Zuckerberg no solo tuvo esa idea, la ejecutó. De un dormitorio universitario en Harvard, nació una de las compañías más influyentes de la historia, Facebook. Amado por unos, criticado por otros, Zuckerberg cambió la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En este video, te revelaremos su historia completa. Como un joven obsesionado con la programación pasó de ser un estudiante común a convertirse en uno de los magnates más poderosos del planeta. ¿Qué decisiones lo llevaron al éxito? ¿Qué características lo diferenciaron? Y sobre todo, ¿qué lecciones puedes aplicar hoy para construir tu propio camino hacia la grandeza? Prepárate, porque esta no es solo la historia de Zuckerberg, es la historia de cómo una idea puede cambiar el mundo. Mark Elliott Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York, en el seno de una familia de clase media alta. Sus padres, Edward Zuckerberg, dentista, y Karen Kempney, psiquiatra, crearon un hogar estable, lleno de disciplina, pero también de oportunidades para crecer. Desde niño, Mark mostró un rasgo que lo acompañaría toda su vida: la curiosidad insaciable. Mientras otros niños jugaban con juguetes tradicionales, él prefería explorar cómo funcionaban las cosas. Su padre recuerda que, con apenas 10 años, Mark ya pasaba horas frente a la computadora familiar, un aparato que en aquel entonces parecía más una caja misteriosa que una herramienta de trabajo. A los 12 años, Mark creó su primer software, Zugme, un sistema de mensajería que permitía comunicar la clínica dental de su padre con el resto de la familia dentro de la casa. Era rudimentario, sí, pero funcional. Y lo más sorprendente, lo había hecho sin ayuda, simplemente experimentando. Ese pequeño invento no era un simple juego de niños. Era un anticipo de lo que vendría: la capacidad de Mark para crear soluciones que conectaran personas. Una infancia entre juegos y códigos. Mark también disfrutaba de los videojuegos, pero no como cualquier otro niño. Mientras sus amigos pasaban horas jugando, él intentaba crear sus propios juegos. Modificaba líneas de código para cambiar reglas, personajes o escenarios. Era su manera de divertirse. Pero al mismo tiempo, estaba aprendiendo algo que más tarde se transformaría en su mayor fortaleza: la lógica detrás de la programación. Formación académica. Durante su adolescencia, sus padres lo enviaron a la prestigiosa Phillips Exeter Academy, un internado conocido por su exigencia académica. Allí, Mark brilló no solo en matemáticas y ciencias, sino también en lenguas clásicas como latín y griego. ¿Por qué es importante este detalle? Porque el estudio de lenguas antiguas le dio una habilidad única: aprender estructuras complejas y adaptarse a nuevas formas de pensar. Exactamente lo que luego aplicaría al mundo de la programación y los negocios. El prodigio en Exeter, Mark ya tenía la reputación de ser un niño genio. Sus profesores lo describían como alguien con una concentración extraordinaria y un pensamiento orientado a resolver problemas, mientras la mayoría de adolescentes se preocupaba por fiestas o deportes. Él se sumergía en proyectos de software, creando programas para divertirse con amigos o mejorar la productividad académica. Ese joven curioso, apasionado por resolver problemas y con una capacidad inusual para concentrarse, estaba a punto de entrar en la siguiente fase de su vida: la universidad. Y con ella, los primeros pasos hacia el nacimiento de un imperio tecnológico. En el año 2002, Mark Zuckerberg ingresó a la Universidad de Harvard, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Allí se encontró en un ambiente competitivo, rodeado de mentes brillantes, pero también con el escenario perfecto para dar rienda suelta a su creatividad y ambición. No pasó mucho tiempo antes de que Mark comenzara a crear proyectos. Uno de los primeros fue Course Match, una plataforma que ayudaba a los estudiantes a elegir materias en función de lo que otros estaban inscriptos. No era un proyecto revolucionario, pero sí útil y práctico. Mostró dos cosas: que Mark sabía identificar problemas cotidianos, que podía proponer soluciones rápidas y efectivas con tecnología,
Facemash, la chispa de la controversia. En 2003, en una noche de inspiración y algo de rebeldía, nació Facemash. La idea era simple, un portal donde los estudiantes podían comparar las fotos de sus compañeros y decidir quién era más atractivo. El sitio explotó en popularidad, pero también generó un gran escándalo. Facemash utilizaba fotos tomadas sin permiso de las bases de datos de Harvard en apenas unas horas. El tráfico fue tan alto que colapsó los servidores de la universidad. La reacción fue inmediata. La administración de Harvard acusó a Mark de violar la privacidad de los estudiantes. Estuvo a punto de ser expulsado. Pero aquí ocurrió algo clave. Mientras Facemash fue considerado un error, también demostró el poder de crear un producto que generara interacción masiva en tiempo récord. Mark aprendió que la atención era un recurso valiosísimo. De Facebook, el verdadero comienzo. Después del episodio de Facemash, Mark no se detuvo. En febrero de 2004, junto a Eduardo Saverin, Dustin Mascavitz, Andrew McCollum y Chris Hughes, lanzóse Facebook. El concepto era sencillo pero poderoso. Un perfil personal con nombre, foto y conexiones con otros estudiantes. Una plataforma que reflejaba la vida social del campus, pero en el mundo digital. El impacto fue inmediato. En solo un mes, más de la mitad de los estudiantes de Harvard ya estaban en Facebook. Y lo más sorprendente, las solicitudes de acceso empezaron a llegar desde otras universidades de prestigio como Yale, Columbia y Stanford. La decisión de dejar Harvard. El crecimiento fue tan rápido que Mark enfrentó un dilema: ¿seguir en Harvard o dedicar toda su energía a Facebook? Eligió lo segundo, con apenas 20 años. Tomó una de las decisiones más arriesgadas de su vida: abandonar sus estudios para perseguir una visión. El conflicto con los Winklevoss, pero no todo fue fácil. Los hermanos Cameron y Taylor Winklevoss, junto con Divya Narendra, afirmaron que Zuckerberg había robado su idea de una red social llamada Harvard Connection. Esto derivó en una demanda legal que se prolongó durante años, aunque finalmente llegaron a un acuerdo millonario. El episodio marcó a Zuckerberg, lo mostró como alguien capaz de soportar presiones legales y mediáticas sin detener su avance. La llegada de Peter Thiel. Mientras tanto, de Facebook seguía creciendo. Fue en ese contexto que apareció Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien decidió invertir $500,000 en la startup. Ese dinero no solo aseguró la expansión inicial, sino que le dio a Zuckerberg algo aún más valioso: legitimidad en Silicon Valley. Thiel no solo aportó capital, también abrió puertas hacia una red de inversionistas y emprendedores de élite. De Harvard a Silicon Valley, Mark y su equipo se mudaron a Palo Alto, California. Allí, en una casa alquilada que servía de oficina improvisada, trabajaban día y noche. La cultura de Facebook comenzaba a formarse: trabajar intensamente, innovar rápido, romper cosas si era necesario para avanzar. El lema interno era claro: Move Fast and Break Things. En 2005, Facebook ya no era solo para Harvard o universidades de élite. La plataforma se abrió a miles de instituciones en Estados Unidos y luego al mundo. En 2006, dio el salto más arriesgado: se abrió al público en general. Ya no era un club exclusivo, sino un espacio global. La popularidad explotó. Millones de usuarios se unieron rápidamente. Facebook no solo conectaba amigos, también cambiaba la forma en que las personas compartían momentos, fotos y pensamientos. El 18 de mayo de 2012, Facebook salió a bolsa con una valoración de $104,000 millones. Una de las más grandes de la historia para una empresa tecnológica. Zuckerberg, con apenas 28 años, se convirtió en uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. De un dormitorio en Harvard a un imperio global en menos de una década. Mark Zuckerberg no solo había creado una empresa, había dado forma a una nueva forma de interacción humana. Pero, ¿qué lo hizo diferente de los demás? ¿Por qué logró lo que miles de estudiantes brillantes no pudieron? La respuesta está en sus rasgos y características personales, que exploraremos en la siguiente parte. Rasgos y características que lo llevaron al éxito. Mark Zuckerberg no fue el único en su generación con talento para programar, tampoco el único con acceso a Harvard o un círculo de contactos poderosos. Entonces, ¿qué lo hizo diferente? La respuesta está en un conjunto de rasgos y características que, combinados, lo convirtieron en un visionario capaz de construir un imperio global. 1. Visión a largo plazo. Desde el inicio, Zuckerberg no pensaba en una red social para universidades. Su meta siempre fue mucho más grande: conectar a todas las personas del planeta, incluso cuando Facebook apenas tenía miles de usuarios. Mark ya hablaba de escalarlo a millones y luego a miles de millones. Esa claridad de visión fue su brújula, mientras otros habrían vendido la empresa en sus primeros años. Él rechazó ofertas millonarias, incluida una de Yahoo, por $1,000 millones en 2006, porque creía que el verdadero potencial estaba aún por delante.
2. Filosofía de la velocidad, Move Fast and Break Things, en Silicon Valley. La innovación premia a los rápidos. Mark entendió esto mejor que nadie. Su lema interno, Move Fast and Break Things, muévete rápido y rompe cosas, reflejaba su filosofía: experimentar constantemente, no temer a los errores, mejorar sobre la marcha. Esto permitió que Facebook innovara más rápido que sus competidores y se mantuviera en la cima, incluso cuando surgieron rivales como MySpace o Friendster. 3. Resiliencia ante la presión. Zuckerberg enfrentó críticas desde sus primeros proyectos. Fue cuestionado en Harvard por Facemash, demandado por los hermanos Winklevoss, atacado públicamente en múltiples ocasiones por temas de privacidad y manejo de datos. Pero en lugar de rendirse, usó cada crisis como una oportunidad para fortalecerse. Su capacidad de resistir la presión y mantener el rumbo fue clave para el crecimiento de Facebook. 4. Inteligencia y aprendizaje continuo. Zuckerberg tiene un rasgo que lo diferencia de muchos emprendedores: su curiosidad intelectual. A pesar de su fama de genio programador, nunca dejó de aprender. Se rodeó de mentores como Steve Jobs y Bill Gates, y absorbía lecciones de inversionistas como Peter Thiel. También se convirtió en un autodidacta voraz, ha aprendido mandarín. Estudia constantemente modelos de negocio y se interesa por temas de filosofía y política. Esa capacidad de aprendizaje le permitió adaptarse a nuevas industrias, como la realidad virtual con Oculus o la inteligencia artificial dentro de Meta. 5. Minimalismo y enfoque extremo. Una de las imágenes más icónicas de Zuckerberg es su vestimenta: camiseta gris, jeans y sudadera. Lejos de ser una casualidad, esto refleja una filosofía: eliminar decisiones innecesarias para reservar energía mental para lo importante. Mark entendió que el enfoque es un recurso limitado. Cuantas menos distracciones tengas, más energía puedes dedicar a tu propósito. 6. Apertura al riesgo. Dejar Harvard para perseguir un proyecto incierto no es una decisión común. Rechazar ofertas millonarias cuando tu empresa aún es joven, tampoco. Pero Zuckerberg siempre mostró una apertura al riesgo que le permitió apostar fuerte. Compró Instagram en 2012 por $1,000 millones, cuando muchos pensaban que era una aplicación menor. Adquirió WhatsApp en 2014 por $19,000 millones, una cifra que parecía desproporcionada en su momento. Hoy, esas decisiones son vistas como movimientos estratégicos que aseguraron el dominio de Facebook en redes sociales. 7. De adaptabilidad y reinvención constante. El Zuckerberg de 2004 no es el mismo de 2025. Su capacidad de adaptarse al cambio ha sido uno de sus mayores activos. Cuando Facebook era solo para universidades, lo abrió al mundo. Cuando vio que los móviles reemplazaban a las computadoras, reestructuró la empresa para priorizar el móvil. Y en 2021 cambió el nombre de su compañía a Meta, apostando por el metaverso y la realidad virtual. Esa flexibilidad muestra que para él el objetivo no es apegarse a un producto, sino una misión: conectar al mundo. 8. Liderazgo pragmático. Zuckerberg no es un líder carismático al estilo de Steve Jobs, ni un showman como Elon Musk. Su estilo es más frío, técnico y pragmático. Sin embargo, ha demostrado la capacidad de tomar decisiones difíciles, despedir amigos que no se alineaban con su visión, resistir las críticas públicas, defender adquisiciones estratégicas que parecían locuras. En su momento, su liderazgo se basa en ejecución y claridad de propósito, más que en discursos inspiradores. Estos rasgos no son fruto del azar, son el resultado de una mentalidad enfocada en la visión, la disciplina y la capacidad de aprender y adaptarse. Y aunque muchos critican a Zuckerberg por su estilo distante, lo cierto es que esas mismas características fueron las que le permitieron construir un imperio tecnológico que conecta a más de 3,000 millones de personas en el mundo. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Lecciones aplicables hoy. Mark Zuckerberg no solo nos dejó una red social, sino una serie de principios que pueden aplicarse en la vida cotidiana, en los negocios y hasta en el desarrollo personal. No importa si eres estudiante, emprendedor, freelance o empleado, hay lecciones universales en su historia que pueden ayudarte a avanzar hacia tus metas. 1. Empieza pequeño. Piensa grande. Zuckerberg no creó Facebook pensando en ser multimillonario de inmediato. Su primer proyecto fue limitado, un sitio solo para Harvard, pero lo diseñó con una visión clara de escalarlo. Aplicable hoy. Empieza con un prototipo, un borrador, una primera versión. No necesitas tener todo perfecto desde el principio.
Lo importante es empezar, pero con una visión que vaya más allá del primer paso. Ejemplo, si quieres abrir un negocio online, empieza con un solo producto bien trabajado. Pero imagina cómo escalarlo a una tienda completa en el futuro. 2. Construye primero el producto, luego el dinero vendrá. Uno de los mayores aciertos de Zuckerberg fue enfocarse en el producto, no en el dinero inmediato. Facebook tardó años en encontrar un modelo de negocio sólido, pero la gente seguía entrando porque el producto era valioso. Aplicable hoy, concéntrate en aportar valor. Pregúntate, ¿qué problema resuelvo? ¿Qué necesidad satisfago? El dinero es una consecuencia de crear algo útil, no el punto de partida. Ejemplo, si estás creando contenido, no pienses primero en la monetización. Piensa en conectar con tu audiencia y darles algo que realmente necesiten. 3. Fracasa rápido y aprende. Facemash fue un fracaso. Incluso lo metió en problemas con Harvard. Pero ese error lo enseñó sobre viralidad, experiencia de usuario y escalabilidad. Aplicable hoy. No tengas miedo de equivocarte. El fracaso temprano es aprendizaje barato. Lo importante es corregir rápido y no repetir el mismo error. Ejemplo, si lanzas un producto y no funciona, escucha el feedback, ajusta y vuelve a probar. No lo tomes como derrota, sino como entrenamiento. 4. Rodéate de aliados estratégicos. Zuckerberg no lo hizo solo. Contó con Saverin para la financiación inicial, Mascavitz para la parte técnica, Hughes para la comunicación y más tarde con Peter Thiel para la inversión estratégica. Aplicable hoy, elige bien a las personas que te rodean. Busca colaboradores que complementen tus habilidades. No intentes hacerlo todo tú, el crecimiento real ocurre en equipo. Ejemplo, si emprendes, tal vez tú eres bueno en ventas, pero necesitas a alguien en lo técnico o viceversa. Arma tu Dream Team. 5. Resiste la presión y la crítica. Desde el inicio, Zuckerberg fue criticado, demandado y señalado, pero no se dejó paralizar. Mantuvo la dirección, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Aplicable hoy. Siempre habrá gente que dude de ti. Lo importante no es evitar las críticas, sino aprender a vivir con ellas. La resiliencia es más valiosa que el talento. Ejemplo, si compartes tu proyecto en redes y recibes críticas negativas, no lo veas como un ataque personal, úsalo como filtro para mejorar o como señal de que estás generando impacto. 6. Adáptate constantemente al cambio. Facebook empezó como un sitio exclusivo para Harvard. Hoy, bajo el nombre de Meta, es un conglomerado con WhatsApp, Instagram, Oculus y más. La clave, Zuckerberg no se quedó estancado en un solo producto. Supo reinventarse. Aplicable hoy, el mundo cambia rápido. Si no te adaptas, te quedas atrás. No te cases con una sola idea, cásate con una misión. Sé flexible y abierto a transformar tu camino. Ejemplo, si tu negocio dependía de una sola red social y esta cambia su algoritmo, no te quedes en la queja, expande. Diversifica y ajusta tu estrategia. 7. Mantén la visión aunque el camino cambie. Las herramientas y plataformas de Zuckerberg cambiaron con los años, pero su visión fue siempre la misma: conectar a las personas. Aplicable hoy. Define tu visión a largo plazo. Entiende que las tácticas pueden variar, pero la meta central debe guiarte. El que puede permanecer, aunque el cómo evolucione. Ejemplo, si tu visión es ayudar a la gente a tener hábitos saludables, puedes hacerlo con un blog, un canal de YouTube o una app. La herramienta cambia, la misión no. 8. Construye con impacto global desde lo local. Zuckerberg empezó en un campus, pero pensó en algo que pudiera funcionar en todo el mundo. Ese enfoque lo llevó a escalar exponencialmente. Aplicable hoy. Empieza con tu círculo más cercano, pero diseña con ambición. Pregúntate, ¿cómo puede esto servirle a alguien en otro país, en otra cultura? El impacto global comienza con pasos pequeños, pero con mentalidad expansiva. Ejemplo, si creas un curso online, no lo limites a tu ciudad, piensa en traducirlo
adaptarlo o abrirlo a otros mercados. Las lecciones de Zuckerberg nos muestran que el éxito no depende de dónde empiezas, sino de cómo piensas, actúas y te adaptas. Si aplicas estos principios en tu vida, estarás un paso más cerca de construir algo grande. Sea lo que sea que sueñes lograr. La historia de Mark Zuckerberg no es solo la historia de un programador que creó una red social. Es la historia de un joven que, desde un dormitorio universitario, se atrevió a imaginar un mundo más conectado, un mundo donde las barreras geográficas se derrumban, donde las ideas pueden viajar más rápido que nunca, y donde cada persona tiene el poder de crear impacto a escala global. Zuckerberg nos recuerda que el éxito rara vez ocurre en soledad. Sí, tuvo la visión y el talento, pero también necesitó aliados, inversores y un ecosistema que lo ayudó a crecer. El verdadero aprendizaje es que ningún imperio se construye solo, y eso significa que tú también puedes empezar a construir algo hoy, aunque sea pequeño, siempre que lo hagas con visión, con propósito y con la gente adecuada a tu lado. El hilo conductor del éxito, desde Facemash hasta Meta, hubo una constante. Zuckerberg nunca dejó de adaptarse, nunca dejó de aprender, nunca dejó de pensar en grande. El fracaso fue combustible, la crítica fue una prueba, el cambio, una oportunidad, y esa es la mayor enseñanza. No importa qué tan incierto sea el futuro, lo que realmente cuenta es tu capacidad de mantener la visión y caminar hacia ella, paso a paso, sin rendirte. Reflexión para ti: tal vez no construyas la próxima red social con miles de millones de usuarios, pero sí puedes construir tu propio camino hacia el éxito. Aplicando las mismas reglas, empieza donde estés. Rodéate de las personas correctas. Aprende de tus errores. Y nunca dejes de pensar en grande, porque al final, el verdadero legado de Zuckerberg no es Facebook, ni Meta, ni el metaverso. El verdadero legado es la demostración de que una sola idea, en las manos de alguien decidido, puede cambiar la historia del mundo. Si esta historia te inspiró, imagina lo que aún puedes aprender de otros grandes visionarios de la historia. Suscríbete ahora mismo a este canal. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje donde cada episodio te acerca un poco más al éxito. Y recuerda, la próxima gran idea que transforme el mundo podría estar en tu mente en este mismo momento. La pregunta es, ¿te atreverás a construirla? En la descripción, ya de cómo progresar con tu salario hasta llegar a la libertad financiera.